No es cierto. Gracias a María Andrea por la invitación. Yo sigo teniendo dudas, no tanto de la participación, sino como del tono en el que tenía que escribir un texto, puesto que no vengo de un ámbito académico, estoy directamente involucrada con la edición digital. No es que me dedique a estudiarla, sino que me dedico a explorarla a través de la praxis tal cual. Y bueno, es una muy buena oportunidad esta para mí, para poner sobre papel asuntos que creo que hablo en primera persona porque no me queda de otra, que me interesan o que me importan y que tienen que ver con, que son parte de la materia, digamos, del material con el que se trabaja cuando uno se plantea ser un editor digital. Y cuando me refiero a hacer edición digital, no estoy hablando de hacer o subir PDF solamente en línea, sino a trabajar un proyecto que ahorita les mostraré, donde justo estamos explorando como zonas límite de posibilidades narrativas, visuales, poéticas, y zonas límite también en relación a los medios que las contienen. Y bueno, tengo un texto que no es propiamente una ponencia, sino esto que les decía, una especie como de puesta en orden o en desorden de ideas temas que me interesan poner sobre la mesa al hablar de cuestiones digitales. Un editor es por etimología, bien sabemos, alguien que saca a la luz, alguien que media entre el texto y el público, entre quien hizo el texto y quien leerá el texto, lo sabemos. El editor en la era digital es una figura borrosa, por así decirlo, o una figura multiforme, que a base de un camuflaje continuo pierde el contorno que adquirió tan nítidamente en el siglo XX. Pienso en personalidades como Feltrinelli, Herralde, Díez Canedo, García Terrés o Roberto Calazo, que son muchos de estos editores que se caracterizaban por ser lectores enfocados en trazar esta relación entre el texto y su circulación, algo que no sería muy distinto al objetivo de la divulgación digital. Sin embargo, la figura del escritor como esta piedra sólida, como fuente de originalidad, tenía en el editor un espejo o un contrapunto que significaba una misma solidez jerárquica y la idea como de unicidad. Es el escritor que origina toda una obra y es el gran editor que lo publica. El contexto digital permite no solo otras posibilidades para el recorrido del texto o la composición o el origen nuclear del mismo, permite otras narratividades en torno a la edición y no solamente por el instrumento en el que se convierte, tanto para la producción como para las posibilidades expansivas de la escritura, para la borradura de los géneros o de los contornos, sino para el mito mismo de la figura de poder centrada en el editor-autor y que deja un poco más escalonada hacia abajo a la figura del lector. En libros como La soledad del lector o Esto no es una novela, de David Markson, o también el libro Do or Do It Yourself, autoedición, apropiación, recontextualización y plagio, que es un libro armado a 4 manos, editado por el sello Das Capital, chileno, o también pienso en el recién aparecido en español, Escritura no creativa, la gestión del lenguaje en la era digital, de Kenneth Goldsmith, o más anteriormente los cuestionamientos que hizo Ulises Carrión, que ya hemos escuchado bastante, en torno a hacer textos o hacer libros. Todos estos libros o estas reflexiones contenidas en libros establecen no solo otras prácticas de concepción escritural, sino una larga lista, una genealogía, pensaba señalar, pero me detengo a pensar en el sesgo casi canónico del término. Entonces retomo, traza una larga familia de autores que a lo largo de la historia del libro, en concreto, recurrieron a la autoedición como única práctica o salida posible de sus escrituras. Y pienso en personajes como Lawrence Stern, Lutero, Walt Whitman, Derek Walcott, Carl Sandburg, Raymond Roussel, Herman Melville, Kipling, Italo Svevo, Anais Nin, por citar algunos. Todos estos autores fueron conocidos precisamente por sus autoediciones, de manera que realmente la figura del editor, como nos la imaginamos o como la pensamos ahora en el dilema digital, es una figura muy reciente y es una figura
que yo creo que se potenció sobre todo en el siglo XX. Y sigo, de manera que el establishment del editor, como esa figura tutelar encabezando un proyecto, se circunscribe a ciertos momentos o sucesos editoriales específicos. Y en una sección de este libro del que les hablo, del Do It Yourself, que es una sección que se llama Praxis, podemos leer: la editorial Howard Press no solo publicó los textos de Woolf, también afectó profundamente el sentido mismo de su escritura, el cual ella llegó a ver no como un vehículo transparente para el pensamiento, sino más bien como algo físico, material, opaco, resistente, riguroso. Hoy, los paquetes de archivos digitales que inundan Internet están cambiando una vez más el sentido de lo que creemos constituye la escritura. No menos físico, a pesar de la nueva facilidad con la cual puede ser manipulado y visualizado, el lenguaje es todavía entendido como algo fundamentalmente material, algo que se puede cliquear, cortar y pegar, quitar de un programa para derramar en otro, cargar y descargar, filtrar con motores de búsqueda, archivar y compartir. El paradigma digital implica, desde luego, otras categorizaciones, otras circulaciones y sobre todo dimensiona el lugar del artista o creador y por extensión el de su difusor o contenedor. Atiende a formas mucho más complejas y problemáticas en el tema de generar el texto a lo que anteriormente estaban establecidas en el soporte libro. Estoy consciente de que nada de lo que estoy diciendo aquí es algo que no hayamos pensado todos alguna vez. Sin embargo, tomemos estas palabras como una recapitulación propia para la instantánea que quiero armar en torno al momento actual en el que un editor es también un promotor de prácticas de colectividad, al mismo tiempo que un lector, un co-creador que redimensiona el ejercicio de reconstrucción o completitud del texto de parte del lector usuario y al mismo tiempo forma o integra un equipo horizontal o nodal. Gestión y curaduría podrían ser algunos de los aspectos que se ligan a las funciones del editor actual, y yo creo que hay nuevos términos por venir que serían como que habría que buscar y acuñar y que sería que para que resulten más apropiados con las tareas a las que se enfrenta un editor digital. Y bueno, todo esto lo voy a un poco materializar ejemplificar con el trabajo que estamos haciendo. El proyecto de literatura forma parte de todo el proyecto general del Centro de Cultura Digital. Cuando se creó el Centro Multimedia en 1990, si alguna disciplina quedó hecha a un lado, fue la literatura. Las razones pueden ser múltiples y la certeza